En esta clase estaremos tratando la interpretación de la acidez del suelo y la realización de cálculos para la aplicación de cal agrícola. En cuanto a los métodos para calcular la cantidad de cal agrícola a aplicar, tenemos varios disponibles, entre los cuales podemos citar algunos. El método de la incubación. El método de la incubación consiste en aplicar diferentes dosis de cal agrícola a un suelo que puede realizarse en macetas o a nivel de campo y posteriormente medir el pH con la cual queda finalmente el suelo. Entonces de ahí se puede decidir la cantidad de cal agrícola a aplicar dependiendo del valor del pH con la cual se quiere trabajar. Otro método bastante empleado es el método del aluminio. Este método tiene el objetivo, tiene el fin de eliminar el aluminio tóxico del suelo. El método del calcio más magnesio. En este caso, el objetivo de este método es de elevar los niveles de calcio y magnesio a niveles deseados. El método de la saturación de bases. Similar al anterior, solamente que en este caso el objetivo del método de saturación de bases es de elevar la misma a niveles deseados también. Y estamos hablando de un método SMP que consiste en evaluar, medir el pH en una solución tamponada y de ahí poder calcular la cantidad de cal agrícola. Bueno, de estos métodos nosotros vamos a estar empleando dos de los principales que estamos usando en nuestro país, cuál es el método del aluminio y es el método del calcio más magnesio. Con estos dos métodos vamos a estar cubriendo las necesidades de cal agrícola en este nivel de estudio que estamos realizando. Para el efecto, vamos a enumerar pasos y poder tener entonces la cantidad de cal agrícola a aplicar. Como primer paso, vamos a interpretar el análisis de suelo. El formato en el cual se presenta el análisis de suelo puede ser diferente dependiendo del laboratorio con el cual se está trabajando. Entonces, desde el punto de vista de acidez, ¿qué datos necesitamos mirar primeramente? Miramos los valores del pH y automáticamente pasamos a los valores de la acidez intercambiable. Son dos datos principales que miramos en principio cuando estamos tratando de cálculos de cantidad de cal agrícola. Entonces, al tener los valores del pH y al tener los valores de la acidez intercambiable, aluminio más hidrógeno, ya estamos teniendo una idea de cómo va a estar la necesidad de la cal agrícola en ese suelo en cuestión. Por ejemplo, estamos hablando de un pH 5.20, entonces recordemos que un pH inferior a 5.5 ya podemos estar teniendo problemas de aluminio, de manera que este suelo va a estar necesitando una cantidad determinada de cal agrícola. Si tenemos un pH 5.80, en este caso es un buen valor el pH, de manera que podría no aplicarse cal agrícola, dependiendo también de los fines. Un pH 4.8 es un pH bastante ácido, indefectiblemente va a necesitar aplicación de cal agrícola. Lo mismo con un valor de 5.20 que se encuentra inferior a 5.5, entonces vamos a estar necesitando la aplicación de cal agrícola. Entonces, el valor del pH ya me da una idea de cómo estaría la necesidad o requerimiento en cal agrícola, la cual debo siempre contrastar con la acidez intercambiable. ¿Por qué? Porque recordemos que los niveles de aluminio entonces son determinantes aquí como para ir definiendo un método o una necesidad de aplicación. Posteriormente a estas dos interpretaciones no podemos olvidar la interpretación de los niveles de calcio y magnesio. Entonces, interpretamos pH, acidez intercambiable, niveles de calcio y niveles de magnesio. Con estas cuatro interpretaciones podemos empezar a trabajar en los cálculos para la aplicación de cal agrícola. Entonces, vamos a ir viendo algunos cálculos que vamos a necesitar realizar
y poder llegar a la misma. Entonces, como primer paso, estamos interpretando el análisis de suelo. Como segundo paso, pasamos a calcular el porcentaje de saturación de aluminio. Este es un valor, va a ser un dato que nos va a servir de guía para elegir el método de cálculo a utilizar. Y se define con la siguiente fórmula. Estamos hablando de porcentaje de saturación de aluminio, que va a ser igual al valor del aluminio del análisis, dividido capacidad de intercambio catiónico efectivo, CICE, por 100. ¿Por qué presentamos otra fórmula? Porque en muchos análisis el aluminio no está separado del hidrógeno, de manera que se está presentando el valor del aluminio más el hidrógeno en una columna. Si el análisis separara esto, se podría emplear directamente esta fórmula. En el análisis anterior que estuvimos interpretando, justamente el aluminio y el hidrógeno no se encuentran separados. Entonces, esta capacidad de intercambio catiónico efectivo va a ser igual a la suma de bases que va a estar dada por calcio, magnesio, potasio y sodio. Hay que atender que sodio en muchos análisis no aparece, entonces se obvia sencillamente este valor, ya que es una determinación más bien importante en suelos con contenidos de sodio, como en el Chaco. Y a esta suma de bases que está dada por estos 4 cationes, entonces se le suma la acidez intercambiable. De manera que la capacidad de intercambio catiónico efectivo va a estar dado por la suma de bases más los cationes acidificantes. Posteriormente vamos a pasar entonces a un tercer paso, donde ya vamos a estar seleccionando el método de cálculo y calcular la cantidad de la cal agrícola. Entonces, ese valor de porcentaje de saturación de aluminio nos va a servir para elegir el método del cálculo, atendiendo que cada método tiene su objetivo en particular. De manera que si el porcentaje de saturación de aluminio es mayor a 11%, este valor de 11 va a ser nuestra referencia, se utiliza el método del aluminio, donde la cantidad de cal agrícolas expresada en toneladas por hectárea de carbonato de calcio, va a ser igual al valor del aluminio del análisis por 2 por 100 sobre PRNT. En este caso, 100 sobre PRNT es un factor de corrección que va a estar dependiendo de la calidad de la cal agrícola, como ya lo estuvimos mencionando en el foro correspondiente. Entonces, en el caso de que el aluminio no esté separado del hidrógeno, podríamos emplear la siguiente fórmula, donde estamos empleando valor de aluminio más hidrógeno por 2 por 100 sobre PRNT respectivamente. Entonces, si el valor del porcentaje de saturación de aluminio que hemos calculado anteriormente es mayor a 11%, vamos a estar empleando el método del aluminio. El factor de 2, este 2 es una constante, de manera que va a ser igual para todos los suelos ya que estemos tratando. Si el porcentaje de saturación de aluminio es menor a 11%, se utiliza otros métodos, como podría ser el método del calcio más magnesio o podría ser el método de saturación de bases. En este caso, como hemos dicho que vamos a emplear 2 métodos únicos, el del aluminio y el del calcio más magnesio, entonces vamos a pasar a desarrollar la fórmula del método del calcio más magnesio, donde toneladas por hectárea de carbonato de calcio va a ser igual a un factor de 2 menos el valor de calcio más magnesio por 100 sobre PRNT nuevamente. Este 2 es una constante, este valor de 2 es una constante, sería el nivel deseado en calcio y magnesio del suelo, que puede también variar en ciertos valores. Por ejemplo, 2 usamos en un suelo arenoso, 3.5 en un suelo arcilloso. Recordemos que dependiendo de la textura del suelo,
el comportamiento de la acidez del suelo, el tema del cambio de los valores del pH también difiere. Recuerden el poder tampón de los suelos. Entonces, si bien en algunos materiales se emplea 3.5 como constante, nosotros encontramos en otros materiales y preferimos utilizar en suelos arenosos 2, atendiendo las pérdidas, los riesgos a pérdidas, y 3.5 en un suelo arcilloso. Entonces, estamos viendo ya las dos fórmulas que podríamos emplear para calcular la cantidad de cal agrícola a partir de un análisis de suelo, o sea, teniendo los valores, teniendo los resultados del análisis de suelo. Bueno, pasemos a hacer un ejemplo práctico con este análisis de ejemplo. Entonces, si tenemos la primera muestra, esta muestra 1, que sería con el código 20102, entonces interpretamos el pH, en este caso es menor a 5.5, estamos hablando de un pH ácido. El nivel de aluminio es de 0.18, es un nivel bajo, ciertamente. El nivel de calcio es bajo y el nivel de magnesio también es bajo. Esta interpretación siempre vamos a realizarla con la tabla que se presenta en los análisis en la parte inferior o en alguna parte de la hoja de resultados. Los análisis de suelo deben estar acompañando sus tablas de interpretación. Entonces tenemos una idea de este suelo. Bueno, como primer paso entonces pasamos a calcular el porcentaje de saturación de aluminio, donde vamos a estar teniendo el valor del aluminio más hidrógeno en este caso. ¿Por qué? Porque en el análisis no está separado, recordemos esa parte. Entonces, dividido la suma de bases dada por calcio, magnesio, potasio, sodio, y a esto le sumamos entonces el valor del aluminio más hidrógeno mismo. Entonces aquí estamos hablando de la obtención de la capacidad de intercambio catiónico efectivo. Todo esto sumamos. Entonces estos valores directamente la estamos transcribiendo del análisis en la unidad de medida que se encuentra, que es centimol carga por kilogramo. En este caso, esto nos facilita porque las bases de cambio más la acidez intercambiable se encuentran en una misma unidad de medida. De manera que aquí ya la estamos empleando directamente sin ninguna unidad. Esto lo multiplicamos por 100. Entonces, aquí estoy teniendo un valor de 17.7%. El valor justamente que se puede agregar también ya como porcentaje de saturación de aluminio en la hoja de análisis. Bueno, entonces, interpretando esto, tenemos que es mayor a 11%. Al tener un valor mayor a 11, vamos a emplear el método del aluminio. En este caso, tenemos el objetivo de eliminar ese aluminio tóxico, que en este caso está en un nivel bajo, pero ya atendiendo un poco a los niveles también de calcio, magnesio, potasio y sodio, o sea, las bases. Entonces estamos viendo que puede ser perjudicial al ser mayor a 11%. Entonces, aquí vamos a emplear el valor del aluminio más hidrógeno, que es 0.18. En este caso también es importante aclarar, este porcentaje de saturación de aluminio que hemos calculado me sirve para elegir el método de cálculo. Una vez que yo digo voy a usar método del aluminio, me olvido de este valor. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas este valor utilizan como el valor del aluminio y eso es un error. O sea, el valor que aquí empleamos debe ser el valor del aluminio presente en el análisis de suelo. Entonces, aluminio más hidrógeno por 2 por nuestro factor de corrección que va a ser 100 dividido 88. En este caso, el PRNT de la cal agrícola a emplear es de 88%, no olvidar eso. Y estamos teniendo un valor de 0.4 toneladas. Entonces, al final estamos hablando de 400 kilos por hectárea de cal agrícola. De manera que, interpretando la muestra, los resultados de la muestra 20102, estamos encontrando una necesidad de 400 kilos por hectárea de cal agrícola. Esto
también hay que un poco atender de que el suelo es arenoso. Entonces no podemos olvidar la clase textural, atendiendo que los suelos arcillosos siempre llevan un poco más de cal agrícola por sus condiciones, ¿verdad? Bueno, pasemos a la muestra 20104. En este caso saltamos un poquitito, de manera a calcular nuevamente este porcentaje de saturación de aluminio, igual que el anterior, valor del aluminio más hidrógeno, en este caso el valor de calcio, más el valor del magnesio, más el potasio, más el sodio, que en este caso es 0. Recuerden también que en muchos análisis no aparece sodio, entonces sencillamente nos agrega, más el valor nuevamente de la acidez intercambiable. Por 100 esto nos da un porcentaje de saturación de aluminio de 42.5%. Entonces es mayor a 11%. Nuevamente empleamos método del aluminio. Perfecto. Al aplicar entonces la fórmula, sacamos nuevamente que toneladas por hectárea de carbonato de calcio va a ser igual a 0,8 por 2 por 100 sobre PRNT nuevamente, que es 88, y nos está dando un valor de 1.8 toneladas por hectárea de cal agrícola, es decir, 1.800 kilos por hectárea de cal agrícola. Entonces, aquí vemos ya algunas diferencias, y esas diferencias se ven justamente por esta cantidad de aluminio también que va variando en el análisis respectivo. Bueno, pasando a la muestra 20105, entonces nuevamente calculamos porcentaje de saturación de aluminio para la misma y encontramos un valor de 9.3%, 9.3% que ya se agrega en la hoja de análisis. Entonces, es el porcentaje de saturación de aluminio es menor a 11%. Podríamos emplear el método del calcio más magnesio, o podría ser método de saturación de bases, como lo hemos mencionado. En este caso vamos a trabajar con método de calcio más magnesio. Entonces, toneladas por hectárea de carbonato de calcio va a ser igual a 2, porque utilizo un factor de 2, es una constante del valor deseado en calcio y magnesio, y la textura justamente es arenosa. Entonces, para una textura arenosa, recuerden que estamos empleando un valor de 2. Para una textura arcillosa estamos empleando un valor de 3.5. Ahora bien, aquí se incluyen clases texturales, suelos arenosos. Ahí puede ser la clase textural arenosa, areno-franco, franco-arenoso, por ejemplo. Y cuando hablamos de texturas arcillosas, las texturas pesadas, ahí ya podríamos incorporar el franco arcillo arenoso, el franco arcilloso, el arcillo arenoso, el arcilloso, el arcillo limoso, por ejemplo. Porque cuando estamos hablando de un factor de 2 para suelos arenosos, estamos hablando de clases texturales arenosas. Y cuando estamos hablando de 3.5 para suelos arcillosos, estamos hablando de clases texturales arcillosas. Entonces, aquí tenemos el valor de calcio más el magnesio. Hacemos la diferencia, 2 entonces menos la cantidad de calcio y magnesio. ¿Calcio y magnesio de dónde? Calcio y magnesio del análisis. Aquí estamos hablando de valor de calcio más magnesio del análisis. Nuevamente esto multiplicamos por nuestro factor de corrección y estamos teniendo una cantidad de 1.19 toneladas por hectárea, 1.190 kilos por hectárea. Bueno, aquí estamos haciendo los cálculos matemáticos. Muchas veces los cálculos matemáticos volvemos nosotros a modificar con algunos criterios técnicos. Entonces, hay que considerar otros aspectos y poder sacar las recomendaciones más acertadas posibles. Bueno, el suelo 103, el 20103, esta muestra 2, ¿por qué lo dejamos al último? En realidad, cuando interpretamos un valor de 5.80, cuando interpretamos un valor de 0 en la acidez intercambiable, automáticamente no tiene problema de acidez. Si vamos aquí a plantar soja, maíz, girasol, es
un buen valor de pH y no tiene problemas de aluminio. Ahora bien, si vamos a plantar cultivos muy exigentes como alfalfa, perfecto, se debería de ir llevando a un pH neutro. Ahora, ¿qué pasa en muchos casos? Nosotros también mencionamos que estamos interpretando los valores de calcio y magnesio. En muchos casos, por más de que el suelo no tenga problemas de acidez, hay que entender que, y tenemos que considerar, de que la cal agrícola es el medio más barato para aplicar calcio y magnesio, si estamos hablando de una dolomítica. En este caso los cálculos estamos haciendo con una calcítica. Perfecto, esto solo tiene calcio. Pero en el momento de aplicar podemos cambiar por una dolomítica para aplicar calcio y magnesio al suelo. Entonces, por más de que yo tenga ya un suelo con pH 580, no tiene problema de acidez, eso se aclara, se menciona, exceptuando algunos cultivos muy exigentes, pero igual yo podría estar aplicando cal agrícola como fertilizante, como fuente de calcio y magnesio. Por eso que también podríamos esto, aquí ya no calculamos el porcentaje de saturación de aluminio, va a ser 0, pero directamente calculamos la cantidad de cal agrícola y nos da una cantidad de 1.800 kilos por hectárea de cal agrícola. Entonces aquí tenemos que hacer varias interpretaciones y tomar una decisión y por sobre todo desarrollar un criterio técnico. ¿Por qué? Porque para un suelo con pH 580, aplicar 1.800 kilos de cal agrícola ya es mucho. No vamos a hablar de un sobreencalado, no vamos a tener un pH 9 con esto, pero los costos de producción se elevan. Entonces, lo mismo estamos hablando aquí de la muestra 20-105. Estamos hablando de un pH 5.20, ¿sí? Y casi 1.200 kilos de cal agrícola. No es una cantidad excesiva, no se puede hablar de exceso en este caso, pero ¿qué pasa? El suelo es arenoso, el suelo es una esponja, el suelo no va a retener con mucha eficiencia los nutrientes. Y a esto sumado un valor de materia orgánica que es muy bajo, las pérdidas van a ser mayores. Entonces, las matemáticas nos sirven de una referencia. En muchos casos tenemos que tomar decisiones sobre criterios técnicos. ¿Y cuáles son esas decisiones? ¿Qué podríamos hacer en estos casos o en estas interpretaciones? Por ejemplo, si yo tengo un suelo con pH 580, no tengo problema de acidez, voy a plantar soja, los niveles de calcio y magnesio son muy bajos, por más de que matemáticamente tenga 1.800 kilos por hectárea, esto lo debería por lo menos dividir en varias aplicaciones, por ejemplo, entre 400 a 500 kilos por hectárea por año, atendiendo al riesgo de pérdida que están teniendo los suelos con textura arenosa. De nada sirve aplicar a este suelo 1.800 kilos de cal con un nivel de materia orgánica 0,54, que es extremadamente bajo, y que se pierdan todos los nutrientes. Entonces, se debería ir aplicando entre 400 a 500 kilos como fertilizante. O bien, en este caso, en este ejemplo, o bien utilizar otras fuentes de calcio y magnesio. Pero recordar que la cal agrícola es una de las fuentes más económicas. Desde el punto de vista de costo de producción podríamos ir aplicando. Lo mismo entonces se daría con la muestra 105, la muestra 4, 20-105 muestra 4, donde tenemos un suelo arenoso con una cantidad de 1.200 kilos de cal. Esto sí se podría aplicar atendiendo que el pH está un poco bajo, pero también podríamos dividir en dos aplicaciones, 600 kilos por año, por ejemplo, pero trabajar también nivel de materia orgánica. ¿Para qué? Para aumentar, para facilitar esa retención de nutrientes. En cambio, cuando estamos hablando de valores de porcentaje de saturación de aluminio mayor a 11, se respetan las cantidades que están saliendo en la fórmula matemática. ¿Por qué? Porque tenemos que eliminar ese aluminio tóxico.
Pero cuando hablamos de aumentar niveles de calcio y magnesio, podríamos ir aplicando diferentes criterios, diferentes conceptos. En este caso, reitero, los cálculos matemáticos nos sirven de referencia al cual debemos sumarle un criterio técnico, una aplicación, un relacionamiento con otros aspectos. Y esos aspectos van a ser siempre textura, materia orgánica del suelo, podríamos ver nivel eventualmente de laboreo del suelo, las intensidades de las precipitaciones y así sucesivamente. Entonces, por eso esto lo puse con otro color para que nos llame la atención, de manera que se pueda comprender mejor. Y también vale mencionar que los diferentes métodos, las diferentes fórmulas, nunca van a dar las mismas cantidades de cal agrícola. Muchas veces los estudiantes calculan por el método del aluminio, luego hacen por el método calcio más magnesio y estas cantidades difieren. Sí, esas cantidades van a diferir. ¿Por qué? Porque estamos hablando de diferentes componentes y estamos hablando de que cada método tiene un objetivo para cumplir. Bueno, con esto abarcamos de un modo bastante comprimido dos métodos principales para la aplicación de cal agrícola, para los cálculos. Espero que se comprenda y seguiremos en contacto en el aula. Muchas gracias por su atención.